Hola a todos, bienvenidos a este nuevo tutorial. En pasados videos habíamos explicado los conceptos básicos del punto de equilibrio para un solo producto y esta vez a través de la hoja de cálculo vamos a explicarlo y vamos a graficarlo, atendiendo algunas solicitudes de mis estudiantes. Vamos a empezar con esta estructura que yo pues he prediseñado con el fin de que agilicemos un poco el video. Este formato consta de determinar los costos fijos, determinar los costos variables, el precio de venta, unas variables de totales de ingresos, costos y utilidad operacional, pero sobre todo para poder encontrar el punto de equilibrio y poderlo demostrar. En este caso, vamos a suponer que el arriendo son 5 millones de pesos. Luego, decimos también que los servicios públicos me cuestan 1.500.000 y que el mantenimiento preventivo de mi maquinaria me cuesta mensualmente 500.000 pesos. Recuerden que el costo fijo no depende de la cantidad producida. Puedo producir 1 o 1000 unidades, igual tendré que pagarlos. La sumatoria de mis costos fijos son 7 millones de pesos. Ahora bien, tenemos costos variables. Los costos variables sí están directamente relacionados con la cantidad de unidades que yo produzca. Y en este producto suponemos que el producto consta de 3 materias primas: la materia prima 1, la materia prima 2 y la materia prima 3. Vamos a suponer que al comprar la materia prima 1 me cuesta 6.000 pesos. La materia prima 2 me cuesta 15.000 y la materia prima 3 me cuesta, 1.000 pesos. Cuando yo cuantifico la cantidad de materia prima que utilizo de materia prima 1, determino que utilizo el 50% de esa materia prima. De la materia prima 2 determino que utilizo el 10% y la materia prima 3 utilizo el 100% de la compra. Ahora bien, para determinar cuánto me cuesta, voy a decir que de los 6.000 lo multiplico por el 50% y que hacer una unidad me cuesta de materia prima 1 3.000. Este mismo ejercicio lo hacemos con el producto, con la materia prima 2, que utilizo el 10%, en este caso serían 1.500, y para la materia prima 3 multiplico por el 100% porque lo utilizo completo. Luego tengo un uso de 1.000 pesos por cada unidad que yo haga. Si yo hago la sumatoria, llego a la conclusión de que hacer una unidad de este producto me va a costar a mí 5.500 unidades. Ahora bien, vamos a suponer que lo voy a vender a 15.000 pesos. Recuerden que el punto de equilibrio está dado por dividir del costo fijo el margen de contribución. Ya tenemos los costos fijos y de estos dos datos podemos determinar el margen de contribución. Luego, el punto de equilibrio es igual a los costos fijos dividido la diferencia entre mi precio de venta menos el costo variable unitario. Luego determino que el punto de equilibrio operativo para esta producción es de 736 unidades. Vamos a comprobarlo. Tenemos unos ingresos que están dados por el punto de equilibrio, que son 736, por el precio de venta, que son 15.000. Luego tendría unos ingresos de 11.052.631. Costos variables. Los costos variables están dados por multiplicar mi punto de equilibrio operativo por el costo variable unitario. En este caso tenemos un costo variable unitario total de 4.052.000. Su diferencia me da como resultado 7 millones de utilidad marginal. A esos 7 millones le resto el costo fijo, que ya determiné como 7 millones, y tengo una utilidad antes de impuestos de 0 pesos. ¿Qué significa esto? Significa que he logrado el punto de equilibrio porque mi utilidad marginal ha cubierto totalmente mis costos fijos. Ahora bien, como la idea no es trabajar sobre el punto de equilibrio, sino exceder el punto de equilibrio teniendo en cuenta que tuviese la capacidad instalada para realizarlo, vamos a suponer
que acá en C11 vamos a producir 1000 unidades. Si yo produzco 1000 unidades, ¿cuánto ingreso voy a tener? Pues multiplico las 1000 unidades por los 15.000 que yo voy a vender. Luego tendría un ingreso de 15 millones de pesos. ¿Cuáles serían mis costos? Luego, lo primero que tengo que tener en cuenta es que el costo fijo, independiente que produzca una punto de equilibrio o 1000 unidades, me van a cobrar los mismos 7 millones de pesos. Luego, ese se mantiene constante. Y a eso le sumo las unidades a producir por el costo variable unitario, que son 5.500. Cierro el paréntesis y logramos identificar que 1000 unidades me cuestan a mí 12.500.000. La diferencia de los ingresos menos los costos me da como resultado una utilidad operacional de 2.500.000. ¿Qué significa? Que el haber pasado los 736,84 me garantiza una utilidad operacional. Ahora vamos a graficarlo. Para graficarlo requerimos tener una columna de unidades, una columna de ventas, una columna de costos y una columna de utilidad. Además vamos a tener x dividido sobre 5 y x por 1.5. Eso me garantiza tener 3 puntos de tal forma que yo pueda trazar la línea. Ahora bien, x ¿cuál sería? X serían las unidades a producir, que en este caso son 1000 unidades. Si yo produzco 1000 unidades, mis ventas ya identifiqué que son de 15 millones de pesos. Mis costos van a ser de 12.500.000 y la utilidad va a ser de 2.500.000. Ahora bien, vamos a encontrar x dividido 5. ¿Cómo grafico x dividido 5? Pues cojo x, que son las 1000 unidades, y las divido en 5. Luego tengo a trabajar 200 unidades. Ahora bien, si yo produzco 200 unidades, mis ingresos estarían dados por las 200 por un costo de venta de 15.000 pesos. O sea que si yo produzco 200, tendría unos ingresos de 3 millones de pesos. ¿Cuántos costos tendría? Hacemos la misma operación. Tenemos los costos fijos, que esos no varían, y a eso le sumo multiplicar los 200 unidades por mi costo variable unitario. En este caso, tenemos que si yo produzco 200 unidades, tengo que asumir costos por 8.100.000. Luego, en este caso, 3 millones de venta menos 8.100.000 de costos, me da como resultado que estoy por debajo o estoy perdiendo 5.100.000. ¿Por qué? Porque mis ventas no alcanzan a cubrir mis costos. ¿Por qué? Porque 200 unidades están por debajo de mi punto de equilibrio. Recuerden que el punto de equilibrio me garantiza cubrir mis costos fijos. Vamos a hacer el mismo ejercicio, pero con x por 1.5. Luego multiplicamos los 1000 unidades de x por 1.5 y en este caso vamos a trabajar con 1500 unidades. Hacemos la misma operación que hicimos con x dividido 5. Vamos a utilizar 1500 y lo vamos a multiplicar por el precio de venta. Y voy a tener ventas de 22.500.000. Además, voy a multiplicar las 1500 unidades. Perdón, vamos a hacerlo como lo hicimos en el ejercicio anterior. Que en este caso sería los 7 millones más, utilizamos las 1500 que voy a producir por el costo variable unitario, que son 5.500.000. En este caso, mis costos son 15.250.000. Si yo a las ventas le resto el costo, tengo una utilidad de 7.250.000. ¿Por qué? Pues es evidente que hemos producido por encima del punto de equilibrio, lo cual me garantiza cubrir mis costos y además generar utilidades. Ya teniendo esta información, seleccionamos desde unidades hasta utilidad y vamos a graficar. ¿Cómo lo vamos a graficar?